La cápsula de hoy es sobre el laberinto que hice sobre mi libro de Historia de México y el mundo que lo rodea. A ver qué les parece. Desde hace días tengo la inquietud de hacer un juego con algunos de los muchos temas que abordo en el libro. Entonces, tras darle muchas vueltas, decidí hacer un laberinto. Claro que no está dibujado, pero ¿por qué lo hice como laberinto? Porque es un símbolo de búsqueda y de reencuentro personal, nada más que lo extendí a la historia de México, porque nuestro país necesita reencontrarse a sí mismo y ayuda a hacerlo a través de las historias que no son parte de la historia oficial, pero sí de la real. El libro tiene muchos temas. Para el laberinto, mi inconsciente escogió abordar la conquista y el inicio de la colonia, pero mezclado con algunas cuestiones indígenas. Son parte del mismo universo, no entes separados. Algunos puntos del laberinto y del libro, por tanto, nos traen al México de hoy. El libro tiene pocas ilustraciones. El PowerPoint se basa en las imágenes. Las elegí especialmente para esta presentación. La portada, que es de Alonso Mejía, mi hijo, tiene una foto del Ángel de la Independencia desde un ángulo inusual. Me la regaló, lo cual le agradezco un chorro, lo hizo para el libro que él diseñó la portada, pero si observan el ángel tiene muchas cosas que nunca se ven y es por el ángulo desde el que la tomó. Nunca le he preguntado desde qué edificio lo hizo, pero lo hizo él no a través de un dron, sino él mismo. Bueno, este es un laberinto. Para jugar hay que seguir las instrucciones para poder ir encontrando las salidas y llegar al centro. O sea que no se va a acabar en la orilla, sino adentro. En las preguntas, la forma de hacerlo está hecho de tal manera que aunque uno escoja la opción que no era, pues regresa y ya algún día lo termina. Aquí está un ejemplo, la primera parte. Y entonces, por ejemplo, en su segunda carta de relación, fechada el 30 de octubre de 1520, es decir, 10 meses antes de la conquista, Hernán Cortés envió el mapa de México Tenochtitlán a Carlos V. Se imprimió como xilografía coloreada. Si eso pasó en 1524, entonces va uno al ítem 5. Y si pasó en 1521, se va uno a la 18. Entonces la 18 no es, porque fue publicado en 1524, ya después de la conquista, y Hernán Cortés fue a España en 1528, porque lo mandó llamar Carlos V. Así que cuando se fue y llegó a España, pues ya era autor de un bestseller y era súper conocido, y el mapa es parte de esas cartas de relación. Entonces, aquí uno tiene que escoger entre si se fue a España y ya regresó como virrey o lo mandaron a explorar el Pacífico. Virrey nunca fue, así que entonces, pues llega a México como explorador. Se quedó 20 años, ¿eh? Y luego, miren, está aquí la respuesta: sin poder político, Cortés regresó a Nueva España para explorar el Pacífico, buscando un inexistente paso natural con el Atlántico. Ahora sigue, esta es la respuesta y luego sigue la nueva pregunta, digamos, o el nuevo ítem. A mediados del 2022, tras una larga negociación de 19 años, el Reino de Suecia regresó 24 objetos dioremes, incluido el mazo Coba, cabeza de venado, figura sagrada de los pueblos que conforman. ¿A quién? A la nación yaqui, entonces se va uno a la 7. A la región purépecha se va uno a la 26. Entonces así está hecho todo el laberinto. En todos lados está la respuesta y uno retoma el camino si escogió una opción que no era, así que está hecho para divertirse. Miren, aquí está Hernán Cortés en un retrato
presencial, porque en 29 estaba arreglando con los reyes su estatus y demás. Regresó como marqués del Valle de Oaxaca. Entonces este es un retrato no imaginado como la mayoría o de los retratos de las personas de aquellas épocas. Ese es un verdadero retrato. Y luego este es el famosísimo mapa. Vean el criterio, no tiene nada que ver con nuestra manera de hacer las cosas. Justamente en este tiempo la cartografía evolucionó muchísimo, pero todavía Cortés y la gente que le ayudó a hacer el mapa parece que lo que mandó fue un esbozo y que quien le ayudó fue un tlacuilo, pero no es que el tlacuilo influyó en poner más grande Tenochtitlán, es que así se hacía en ese tiempo, ponían lo que les interesaba como la parte más grande y lo demás lo iban acomodando. Ya el mapa que tiene América separada, de Américo, ya con Américo Vespucio, digamos, ese ya tiene más sentido de proporción que de importancia. Pero aquí lo que están hablando es de Tenochtitlán y de paso hablan del Golfo de México y de paso hablan de la isla de Cuba, que eran muy importantes, pero lo que quieren es centrar la atención en México Tenochtitlán. Y entonces, bueno, pues para nosotros es muy curioso verlo así. El mapa original está impreso sobre madera y está coloreado. Y bueno, pues es el más antiguo de México Tenochtitlán. Y pues es muy interesante verlo, sus puentes, sus caminos, para acá iba el lago de Texcoco y todo lo que tenía Tenochtitlán. El Zócalo, pues es el centro de México, Tenochtitlán. No es que Tenochtitlán está nomás en los libros, el Zócalo de la Ciudad de México es esta parte. Y originalmente solo donde está el sagrario, o sea, la iglesia chaparrita que está junto a Catedral, ahí había un islote. Todo lo demás son chinampas. Así que pues por eso se hunde. Imagínense, vayan a Xochimilco y dense una vuelta por los canales y vean con la imaginación, en vez de las casitas que hay ahí, la catedral o el Palacio Nacional, y pues ya se entiende uno por qué el subsuelo es tan difícil. Bueno, Cortés, como decíamos, regresó a buscar un paso inexistente y se quedó 20 años en Nueva España. Él le puso la paz a la paz y además ahora ya no, porque cada vez somos más gringófilos, pero el llamado Golfo de California se llamaba Mar de Cortés durante mucho tiempo. Bueno, como no había un paso natural, solo hay 3 pasos entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Uno está en el Polo Norte, otro está en el Polo Sur, bueno, no exactamente en el Polo Sur, sino en el Estrecho de Magallanes, que era lo que querían los españoles encontrar aquí. Y el tercero es un paso artificial, que es el Canal de Panamá. Entonces, pues encontraron en Nueva España un puente de tamaño colosal y así lo usaron. Nueva España fue el puente entre España y Filipinas. Bueno, en varios de los ítems del laberinto hago referencia a los lagos de la Cuenca de México. Cuenca quiere decir tinita, donde se desembocan todos los ríos. Entonces, estos son los que vienen del Pacífico, desembocaban en el sistema este de los lagos, y estos traen agua dulce. Todos los demás era salobre. El lago de Texcoco era salobre. Entonces, esta raya es el albaradón que hizo Netzahualcóyotl para separar las aguas dulces de las salobres. Una de las estrategias de Cortés fue precisamente destruir esto para que en Tenochtitlán tuvieran agua salada o salobre al menos y ya se rindieran. El Tenochtitlán lo conquistó por agua después de casi un año de sitio. No fue nada fácil y
pues el pensarlo así le da un carácter distinto a nuestra historia. Aquí está Tlatelolco, que era una parte de los mexicas que se pelearon con los mexicas importantes, digamos. Entonces se separaron, pero ambos están en lo que se llama el lago Michi, que es pues una parte del lago de Texcoco. En el laberinto hago referencia a la península de Iztapalapa. Ya no la vemos, todo esto es ciudad y no hay lagos, pero esto era lo que separaba al lago de Texcoco del de Xochimilco y del de Chalco. Entonces ahí litas, pero todo esto es ahora una zona muy sísmica, pues porque no hay agua y cada vez lo que hay de agua subterránea está cada vez más abajo porque nos sacamos el agua con pozos. Esta sierra de Santa Catalina todavía existe y es la que vemos, los cerros que vemos cuando vamos hacia el aeropuerto o hacia Puebla. Está muy deteriorada geográficamente hablando porque son unos volcanes que se llaman monogenéticos, o sea que solo una vez hicieron erupción, que es cuando nacieron, y son de arena y grava y eso, o sea, son material de construcción desde antes de que vinieran los españoles, o sea, pues se han deteriorado pues, porque son unas minas de materiales de construcción. En el sismo del 2017 les fue muy mal a casi todos. El único que no es mina es el Cerro de la Estrella, pues porque es un cerro sagrado. Pero los demás están pues cada vez más venidos a menos y lo peor es que tienen construcciones en algunos de sus lados, así que pues ese es un problema terrible. En tiempos aquellos, cuando se llenaban los lagos, se desbordaban y generaban los ríos que van a dar al Atlántico. Pero pues ahora no hay estos ríos, o sea, están entubados, aquí está lleno de casas y cuando llueve no tienen cómo desbordarse porque hay casas y pavimento y demás y no hay instalaciones para sacar el agua y entonces las inundaciones son terribles, pero no nuevas, toda la historia desde México, Tenochtitlán hasta la actualidad, toda la historia hemos tenido inundaciones. En el laberinto y en el libro hablo de una inundación que fue muy importante, la peor que ha tenido la Ciudad de México en toda su historia. Fue la de 1629. Alcanzó 2 metros el agua y se quedó 5 años. O sea que la población se disminuyó a su mínima expresión. Le dediqué varias hojas en el libro y en el laberinto algunos ítems. Después de 5 años, el virrey llamó a Fray Andrés de San Miguel, que era un gran arquitecto carmelita, el que hizo el Templo del Carmen en San Ángel, el de Querétaro, varios acueductos, el Puente de Lerma. O sea, el fraile San Miguel era muy, muy hábil, y él lo que dijo es, el Tajo de Nochistongo que hizo Enrico Martínez es lo que está atorando el agua, abrió el Tajo, que es un sistema que incluye el partir montañas, encauzar ríos, etcétera, y logró que ya se desinundara la Ciudad de México. El chiste le costó a Enrico Martínez y a un holandés que estuvo con él un enfrentamiento con la Inquisición y que realmente sepamos muy poco de ellos porque siempre la pena con la Inquisición era que borraban la huella histórica de las personas, ¿eh? No crean que les salió gratis el chistecito. Esta es una foto de 1952, no hablo de esa inundación en el laberinto, pero sí en el libro. O sea que esta es la inundación del centro histórico más reciente. En ese tiempo todavía no se llamaba histórico, nomás centro. Y hubo que enviar, esta es la casa, ahora está Sanborns, aquí es la casa Boker. O sea que este es 16 de septiembre. Entonces iba uno en su lanchita. También trajeron
trajineras de Xochimilco porque pues era imposible. Dicen que ahí se ahogaron las aspiraciones presidenciales de Casas Alemán, que era quien quería heredar la presidencia de manos de Miguel Alemán. Bueno, también en el laberinto y en el libro hablo de dos pueblos precolombinos, de los purépechas o tarascos. Hubo dos grandes imperios antes de la llegada de los españoles. El de los del México Tenochtitlán, que era una alianza entre los de mexicas, los de Texcoco y los de Tlacopac, o sea, Tacuba, y un imperio más chico, pero que nunca pudieron conquistar y que luchaban por expandirse en lo que hoy es Guerrero, es el de los purépechas, que conocemos como tarascos, porque ellos les regalaban mujeres a los españoles. Entonces les llamaban yernos, y yerno en purépecha es tarasco, por eso les decimos así. Y bueno, pues existen hasta la fecha y sobre todo viven en lo que llaman la cañada de los pueblos tarascos. Bueno, otros de los grupos precolombinos de los que hablo en el libro y en el laberinto es el de los yaquis. Casi nunca tenemos idea de que existen yaquis en Arizona, pero mucha idea de los que viven en Ciudad Obregón. Hay 8 pueblos, ellos son muy aguerridos y ellos no se consideran mexicanos. Son una nación, la nación yaqui, dentro de México. Bueno, entonces los yuremes, como se dicen a sí mismos, tienen una larga historia de guerras y eso garantiza su presencia y su importancia hasta la fecha. Son los indios más ricos de México porque pues han trabajado por ello, les gusta mucho el alcohol, como suele suceder en esos casos, pero cuando es necesario dejan la bacanora a un lado y salen las armas. Así que en general, desde que Cárdenas hizo un tratado con ellos, las cosas van más en paz y si los tratan con pinzas, digamos. Bueno, los sismos son inseparables de ciertas regiones de la historia de México. En el 2019, la doctora María de los Ángeles Yáñez, que estaba de directora ejecutiva de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, me invitó a hacer un libro con la idea de que el libro fuera electrónico y gratis, que así lo es. Entonces está en el sitio de la AMIS y cualquiera lo puede bajar nada más haciendo un clic. La portada, esto es cómo queda una cuarteadura de una casa. Y pues hablo del anillo de fuego o cinturón del fuego, que es el litoral del Pacífico y en torno al cual están los países más sísmicos del mundo. Estados Unidos es el más sísmico, pero no por California, que es muy sísmico, sino por Alaska, que es peor, y como saben, peor es peor que peor. Chile, México, etcétera, son muy sísmicos. Baja California lo es, en parte también, de lo cual hablo y forma parte del laberinto, de 2 fallas que tenemos en la frontera. No están en nuestro territorio, sino en el de los vecinos, pero afectan a nuestra frontera y como que la marcan, digamos. En el norte está la falla de San Andrés, que está en California, y en el sur está, aquí en la frontera con Guatemala, está el sistema Motagua-Polochic, que cruza casi el territorio guatemalteco del Golfo de México hacia el Pacífico. Ese genera los peores terremotos que hay en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México, que está en una zona de sismicidad media, pero está el subsuelo hecho de tal manera que aquí vienen a recalar todos los terremotos, que si no fuera por eso no nos tocarían,
y digamos que hasta en eso somos centralistas. Bueno, entonces, para hacer el libro fue muy curioso que muchos terremotos tuve que investigarlos en las publicaciones guatemaltecas, porque no estaban en México, puesto que no sé si aquí no estaba el epicentro, sino en Guatemala. Miren, esta es la falla de San Andrés, se ve físicamente, y esta es la falla que les digo del sistema Motagua-Polochic, que cruza de lado a lado. Entonces, esa es una zona terriblemente sísmica. También hablo en el libro de Antoine de Saint-Exupéry y de su esposa Consuelo. Consuelo era salvadoreña y bueno, pues era una mujer muy liberada y muy especial, y él también era muy liberado y es muy famoso por El Principito, aunque en su vida personal él alcanzó a darse cuenta de su fama por Tierra de Hombres, pero no supo que El Principito iba a tener el éxito que tuvo. Entonces hablo de ellos, hablo del cráter y del cráter que está en Yucatán, que se llama Chicxulub, que provocó la desaparición de los dinosaurios y del 70% de las especies vivientes, porque el cráter no es que lo provocó él, sino lo que lo provocó, el meteorito que hizo ese cráter y que está pues al norte de la península de Yucatán. Se llama cráter de impacto, o sea, es el trancazo que le puso el meteorito a la Tierra y pues mató al 70% de las especies vivientes en ese entonces, incluyendo los dinosaurios. Esos están tanto en el laberinto como en el libro. También en ambos lados menciono al chat GPT, como le dicen mis alumnos, porque lo usamos mucho en las clases, para integrarlos y que nunca sueñen con que van a ser desplazados por un algoritmo, sino lo aprendan a usar. Y hablo de los huevos estrellados. Resulta que nunca lo había pensado, pero cuando leí el libro de gastronomía mexicana que hizo Sambos, ahí me enteré de algo que sí es súper lógico. Resulta que los huevos estrellados son invento mexicano, bueno, novohispano. En la época precolombina aquí se comían huevos de cócona, o sea, de guajolote y de codorniz. Y los españoles, pues seguramente comían huevos estrellados normales. Ellos tenían el sartén, que los mexicas no tenían, usaban grasa para guisar, y bueno, los huevos de gallina que no habían aquí, pero no tenían las salsas. El jitomate o tomate rojo y el tomate son mexicanos. Entonces, bueno, pues el huevo estrellado ya con su salsita es invento de aquí. Entonces hablo de eso y sale en el laberinto. Estos son todos los temas del laberinto, pero no del libro. El libro empieza en la Nueva España y pues juega con la historia de los dos continentes. Luego va al siglo XIX, que es ya el México independiente. Por ejemplo, tiene un cuestionario que hizo Agustín de Iturbide, que es muy curioso pensar en que hiciera un cuestionario en ese tiempo. Era una técnica así de vanguardia. Los cuestionarios los lanzaron a la luz pública ya generalizada los médicos, porque este tiempo, 1822, es el tiempo de difusión de la vacuna contra la viruela. Y entonces pues hacían cuestionarios para saber cómo les había ido y demás. Y Agustín de Iturbide usó esa técnica tan moderna en ese tiempo. La mayoría de los personajes que abordo son mexicanos, pero pues está también Worth, el primer modisto francés que nació en Inglaterra además, y como les decía yo, los Saint-Exupéry.
y los demás son casi puros mexicanos o novohispanos, porque, bueno, pues se llama Historia de México y el mundo que lo rodea. Termino con el siglo XXI y, bueno, pues hay muchas cosas que aún existen o incluso que están realmente empezando, como es lo del chat. El laberinto no acaba, no es el último ítem, desde luego, o sea, no está hasta abajo, sino en una parte interior. Habla de la carretera más larga del mundo, que es la carretera panamericana, y que está también en el continente más largo del mundo, porque Europa, acostada hasta Asia, es más corta que América de punta a punta. Bueno, pues ojalá se diviertan haciendo el laberinto. Estará en Facebook. Se los voy a mandar a quienes les mando por el chat. Y no sé, nunca lo he hecho, si se puede poner algo tan largo en YouTube. Así que si no está en YouTube, pues estarán las ligas para el Facebook, o me pueden pedir que se los mande y lo hago con mucho gusto. Y si les gustó esta cápsula, pues como siempre les pido que le hagan clic a la manita con el dedo para arriba, y que si no se han suscrito en mi canal, lo hagan. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.